Hola a todos y a todas, bienvenidas al canal Hallados en Cristo. Mi nombre es Karen y wow, ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que subí un episodio por acá. Mi vida ha sido un poco caótica de cierta manera. Pasaron muchas cosas y pues este proyecto quedó en pausa debido a ello, pero creo que fue necesario. Creo que fue necesario ponerlo en pausa hasta que llegara a aprender muchas cosas que hoy en día he aprendido. Y el día de hoy les vengo a hablar de una de las cosas que fueron más difíciles quizás de aprender en su momento. El de aceptar que no puedo controlar todo lo que me pasa. Sí, suena pues algo que quizás la mayoría ya sabe de, pero Karen, es verdad, o sea, ¿acaso pensabas que podías controlar todo lo que te sucedía? Yo creo que la mayoría de nosotros, muy en el fondo, queremos que pase realmente eso. Queremos realmente controlar todo lo que nos sucede en la vida, que todo nos salga bien. Y en lo personal, he sido una persona muy controladora, en cierta manera. Quería que todo me salga bien, que todo salga perfecto. Quería que todo salga dentro de mi zona de confort, pero el año pasado pasaron muchas cosas que escapaban de mi control y una de las cuales fue también salir de mi zona de confort. Tuve que adaptarme a lo que estaba sucediendo en mi vida en ese momento y fue difícil porque quería que las cosas sucedan de cierta manera y a veces cuando no salía así sentía que todo iba a estar mal. Creo que eso nos pasa a muchos, ¿no? Que cuando controlamos todo lo que sucede nos sentimos tranquilos, nos sentimos en paz. Pero cuando sentimos que no estamos controlando lo que nos pasa, pues nuestro cerebro, nuestro ser entra en modo desesperación. Y es difícil, al menos a mí me costó mucho, pero algo que aprendí es tener una fe más allá de las fronteras. Y esa frase es una frase que me ha acompañado muchísimo durante todos estos meses. Una fe más allá de las fronteras. La escuché una vez en una prédica y me encantó muchísimo esa frase. Y bueno, hoy les vengo a hablar acerca de esa fe más allá de la frontera. ¿Qué pasa? Que yo creo que a veces estamos acostumbrados a llevar una vida cómoda, una vida de fe cómoda, en el sentido de que pues sabemos todo lo que nos puede suceder, es como que todo bajo el control de lo que nosotros creemos que debería de estar pasando. Creemos de que la manera en la cual nosotros pensamos que deberían ir las cosas es correcto, pero hay cosas maravillosas que solamente Dios las puede llegar a hacer en nuestras vidas cuando todo se escapa de nuestras manos. No solamente es ver la frontera, no solamente es ver eh, ese cambio en tu zona de confort, es ir hacia la frontera, es cruzar la frontera. ¿Y a qué me refiero con esto? De que en la vida hay desafíos. En la vida hay muchas cosas que todos estamos llamados a pasar. El riesgo, la incertidumbre del futuro, relaciones que se van, personas que se van y a veces no estamos preparados para todas esas cosas. Pero Pablo, por ejemplo, fue una persona que yo creo que si él hubiera tenido control de todo lo que le podría haber pasado, no le hubiera pasado todo lo que le llevó a pasar. Y sin embargo,
gracias a todo lo que pasó, tenemos cartas maravillosas que hoy en día nos, nos sirven bastante. Por ejemplo, en 2 Corintios, el capítulo 11, el versículo 23. Quiero que me acompañen a leerlo juntos. 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28. Le estoy leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas, pero pues pueden leer en la versión que ustedes se sientan más cómodos. Dice, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Hay 2 cosas muy importantes en todo ello. La primera es que al iniciar, Pablo hace la pregunta, ¿son servidores de Cristo? Y es una pregunta muy interesante. Creo que fue muy intencional Pablo en preguntar esto antes. Es como si lo que estuviera cuestionando es, ¿eres realmente un hombre de fe? ¿Estás realmente comprometido con Cristo? Y pues vemos de que Pablo vivió una vida de grandes riesgos y quizás muchos más riesgos de los que tú y yo podamos llegar a experimentar. Entonces, yo creo que si tenemos ese tipo de idea de eh, no nos deberían de pasar cosas malas o deberíamos de llevar una vida más tranquila, más en calma, más en paz, más en las cosas que podamos controlar, pues si es que tuviéramos a Pablo delante de nosotros y él nos pidiera un consejo, probablemente le diríamos algo como, Pablo, debes de tomarlo con calma, debes tomarte un respiro, deberías de hacer una pausa. Y yo creo que Pablo en ese momento nos hubiera nos hubiera dado un lapazo bíblico y nos hubiera dicho de que estar comprometidos a Cristo es estar comprometidos a una causa mucho mayor y más importante que nuestra propia comodidad e incluso más importante que nuestra propia vida. Él estuvo dispuesto a arriesgarse e incluso llegó a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, mi vida no es mía, todo es de Dios. Y yo creo que esa es una actitud que nos lleva a la fe. Es una actitud que dice, no es que corra riesgos tontos, no es que me ponga en peligro sin motivo, pero Señor, tú diriges mi vida, tú diriges lo que pueda pasar, y si me estás dirigiendo a una circunstancia que me pone en peligro, yo iré. No estoy aquí para estar a salvo. Y wow, eso es muy profundo. Eso es muy profundo. Pero si nos ponemos a pensar, es lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Jesús fue a una cruz. Y no solamente fue a una cruz, sino que fue azotado, fue golpeado, fue maltratado, fue burlado, fue humillado. Fue una zona muy peligrosa, tan peligrosa que acabó con su vida. Y sin embargo, quien dirigió todo eso fue Dios. Pensemos también en los 3 hebreos. En el Antiguo Testamento, la historia de cuando ellos tuvieron que entrar a ese horno de fuego, estaba entrando en una circunstancia muy peligrosa. Y sin embargo, Dios era quien nos dirigía ahí. Entonces, aplicándolo a mi propia vida, yo también me sentía así a veces. Quizás no de la manera en la que pudieran atentar con mi propia vida,
pero sentía que entraba a una zona que no me iba a sentir cómoda allí, que iba a implicar mucho sacrificio. Yo no iba a tener, digamos, mis horas de sueño que antes tenía. Si quería leer la Biblia y hacer mi devocional y mi tiempo con Dios como normalmente lo hacía, pues me tenía que levantar mucho más temprano. Llegué a dormir muchas veces solo 4 horas, 3 horas, porque empecé a estudiar y a trabajar y fueron cosas que eh, movieron mucho en mí. Pero puedo decir hoy por hoy que ya he pasado todo ese año, pues que Dios ha sido fiel en cada uno de esos días, que Dios sabe hasta dónde te puede llevar y sabe en qué momento traer descanso, sabe en qué momento traer sacrificios, sabe en qué momento traer esos momentos de paz y esos momentos donde que solamente estás de rodillas y dices, Señor, tú lo sabes todo. Y yo creo que cuando te arriesgas es donde que las cosas empiezan a suceder. La fe llega a formar algo distinto en ti. Yo creo que si todos fuéramos por el camino seguro y el camino fácil, el camino que se nos hace más cómodo, nunca llegaríamos a experimentar realmente la plenitud de la vida. El cristianismo solo es cómodo para la gente que no entiende lo que Cristo enseñó. Y en Lucas 9:23 él dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y aquí Jesús nos dice que debemos dar lo mejor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, debemos darle a Dios el 100%. No deberíamos retenerle nada a Él. Y nosotros no ponemos solamente un porcentaje de nuestra fe a Él. Ponemos absolutamente toda nuestra fe en Él. Y esto no es fácil. Pero si solamente buscamos lo fácil, pues realmente no estás llevando la vida que Cristo quiere que tengas. La vida cristiana es una vida contracorriente. Y la verdad eso es algo que me ha ayudado mucho a no solamente afrontar quizás todo ese cambio, todo ese salir de mi zona de confort, sino que también me ha llevado a abrazar ese cambio, de abrazar esa vida fuera de mi comodidad. Y de eso se trata. Yo creo que si es que siempre permanecemos en nuestra vida cómoda y tranquila, nunca estaremos avanzando, nunca estaremos caminando, corriendo, nos quedaremos ahí. Pero la vida cristiana realmente no es así. Se trata de avanzar y avanzar. Y todo empieza con aceptar el riesgo, todo empieza con aceptar una vida fuera de la comodidad. Y hay una frase que escuché en esa prédica, en esa misma prédica de una fe sin más allá de las fronteras, y es la de Señor, te sigo aunque las cosas no salgan como espero. Vaya que es una frase que me ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque si es que podría describir en una frase mi año pasado, pues es esta. No salieron las cosas como yo esperaba, en muchas áreas, pero todas las cosas salieron como Dios las quiso. Y eso es lo bonito. Entonces, volviendo al texto de 2 Corintios 11, 23 al 28, les dije que habían 2 puntos. Ya mencioné la primera. Y la segunda es de que al final Pablo dijo, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. La presión cotidiana, lo de todos los días. ¿Qué hacía Pablo? Se preocupaba por todas las iglesias, se preocupaba por aquellos a quienes estaba discipulando. Pablo, que tuvo una vida que la está describiendo como una vida muy, muy complicada, aún así, en medio de todo lo que le pasaba, se preocupaba por las demás iglesias. Y wow, esa es una vida sacrificial. Imagínate que te esté pasando todas las cosas que no querías que te pase. Yo creo que la mayoría lo que menos, lo último que haría sería pensar en los demás.
porque todo recae en ¿por qué me está pasando esto a mí? Esto no debería estar pasándome a mí. Me siento mal, me siento así, me siento asá. ¿Por qué permites que me pase esto, Dios? Y a veces entramos en ese enfoque equivocado de a mí, a mí, a mí, yo, a mí. Y Pablo aquí vemos que nos muestra el secreto de afrontar todas esas cosas. Que él mantenía su enfoque no en lo que a él le pasaba. Eso era lo que menos le importaba. Lo que más le importaba era la razón por la cual le pasaban lo que le estaba pasando. ¿Por qué pasó todas esas cosas? Porque él estaba llevando el mensaje del reino. Y entonces, mientras él se mantuviera haciendo lo que Dios le encomendó, que es llevar el mensaje del reino, entonces todo lo que le pasaba pierde sentido, pierde importancia. ¿Y dónde estaba su preocupación? No en cuántos azotes recibía, no en si comería o no, no en los naufragios, no, su preocupación estaba en las iglesias, en sus hermanos y hermanas en la fe. Él estaba enfocado en el propósito que Dios tuvo para su vida. Y ese es el propósito de todos nosotros, ese es el llamado que Dios nos ha dado, llevar el mensaje del reino. Y yo creo que si hubiera mantenido ese enfoque siempre, el año pasado, pues quizás me hubiera ahorrado muchísimas noches sin dormir. Lamentablemente al inicio me costó mucho poder entender todo esto, me costó mucho entender de que pues todas las cosas que Dios permitía en mi vida era para santificarme más. Mi enfoque era más, pero ¿por qué me tiene que pasar esto? Yo no quería que me pase esto, no quería que pase lo otro. Pero al final Dios me enseñó que todo lo que me pasa, primero pasa por sus manos. Y si Dios lo permite es para enseñarme algo. Y es curioso, porque esto ya lo sabía, pero no como ahora lo sé. Yo sabía de que Dios permite a veces cosas malas, que nos pasen cosas malas, para poder enseñarnos algo. Eso lo sabía. Pero cuando me tocó a mí, lo primero que hice fue quejarme. Lo primero que hice fue decir por qué. Cuando te vi de hacer, ¿qué quieres mostrarme con esto, Señor? ¿Qué quieres enseñarme con esto? Quiero aprender, aquí estoy dispuesta. Que me pase lo que tenga que pasar. Estoy dispuesta a aprender. Pero esa no fue mi actitud al inicio y creo que a veces aún recaigo en eso, en el de por qué. Pero ya tengo una verdad y esa es la verdad que la recuerdo y la traigo en mi mente cuando quiero quejarme y como dice su palabra, la verdad nos hará libres. Y esa es la verdad que me ayuda muchísimo en ese momento, de recordar de que nuestro enfoque no debe estar en nuestras circunstancias, sino en aquel que nos llamó. Porque aquel que nos llamó es todopoderoso, es fuerte e invencible, es el que nos da las fuerzas para afrontar todo lo que nos sucede y es el que nos enseña en medio de la tormenta. Hay muchas cosas que quiero volver a hablar, quiero volver a decirlas aquí, que en su momento me las dije a mí misma al iniciar este año, pero creo que es en síntesis lo que más aprendí el año pasado. Creo que es, es una buena manera de retomar este podcast. Los extrañé mucho. La verdad ya tenía muchas ganas de hablar por aquí y qué bueno que hoy se haya dado la oportunidad. Han pasado muchas cosas, pero en pocas palabras puedo decir de que he aprendido a dejar que Dios haga lo que quiera con mi vida. Y eso implica una fe muchísimo, una fe muy dependiente de Dios, una fe fuerte, una fe firme, una fe que dice, Señor, tú, tú tienes el control, yo no. Y aún me cuesta, pero creo que esa es la enseñanza más importante que puedo decir a todos. La enseñanza y la verdad que Dios me ha dado, que creo que es la que más voy a repetir. Deja que Dios tome el control de tu vida. Él sabrá qué hacer. Y para eso necesitas fe.
para confiar en aquel que te llamó. Y bueno, eso es todo por hoy. Prometo visitarlos más seguido con muchas más cosas y tengo muchos temas más de los cuales quisiera hablar, pero iremos poco a poco. Y los invito a que si después de escuchar esto tienes muchas ganas quizás de scrollear en TikTok, Instagram, YouTube, yo hoy quiero decirte que salgas de todo eso. Una de las cosas que quiero hacer siempre en esos episodios es invitarte a dejar esas plataformas. Es invitarte a decir, ok, descansa, ya es tiempo de que sueltes todo eso. Y creo que es algo muy importante, creo que es una de las cosas que voy a tocar como tema muy pronto, acerca de las redes sociales, de las plataformas hoy en día, que solamente están diseñadas para captar nuestra atención y para volvernos adictas a ellas. Así que hoy quiero decirte de que si quieres dejar de tener una vida cómoda y quieres realmente experimentar la gloria de Dios en tu vida y llevar esa vida de fe que te lleva a pasar más allá de las fronteras, deja tu comodidad. Deja de scrollear y scrollear. Deja de ver los TikToks por 3 horas. Deja de perder el tiempo. Sé diferente. Haz lo que muy pocos se atreven a hacer. Dejar las redes sociales y vivir la vida real. Eso es todo. Se me cuidan mucho y Dios los bendiga.